La vida de David es una de las historias más inspiradoras de la Biblia. Desde su juventud, Dios lo eligió para ser rey, pero ese destino no llegó de inmediato. David fue un simple pastor de ovejas en un campo, olvidado por su propio padre, cuando el profeta Samuel llegó a ungir al futuro rey de Israel. A pesar de su humildad, Dios veía en David un corazón dispuesto, fiel y valiente, capaz de enfrentar gigantes y reinos enteros. Pero antes de ser rey, David pasó por muchas pruebas que forjaron su carácter y lo prepararon para gobernar. David fue ungido como rey, pero el camino hacia su reinado no fue fácil. Saúl, el rey anterior, vio en David una amenaza y trató de matarlo en varias ocasiones. David pasó años huyendo, viviendo como un fugitivo, acompañado solo por unos pocos leales. En esos momentos, seguramente David se preguntaba por qué Dios no lo había puesto en el trono de inmediato. ¿Por qué tenía que enfrentar tanto sufrimiento, humillación y rechazo si Dios le había prometido el reino? Pero a través de todas esas pruebas, David aprendió a depender completamente de Dios. Los tiempos de huida, las persecuciones y las traiciones fueron, en realidad, el proceso de formación que Dios usó para prepararlo para el liderazgo. En su huida, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl en más de una ocasión, pero eligió no hacerlo, demostrando así su respeto por el plan de Dios, por la autoridad divina y por el momento que Dios tenía reservado para él. David sabía que no debía adelantar el plan de Dios, debía esperar en él, porque solo en su tiempo todo se cumpliría. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? A menudo pasamos por momentos difíciles, por pruebas que parecen interminables, y nos preguntamos si alguna vez veremos la promesa de Dios cumplirse en nuestras vidas. Tal vez has recibido una promesa de Dios, has sentido que Él te ha hablado, pero ahora te encuentras en una etapa de espera, de lucha, de incertidumbre. Al igual que David, podemos sentir que los sueños que Dios nos dio parecen muy lejanos o incluso imposibles de alcanzar. Pero al igual que David, también debemos aprender a confiar en el proceso. David pasó años huyendo, pero esos años no fueron en vano. Fueron los años que lo prepararon para gobernar con sabiduría y justicia. Si Dios lo hubiera puesto en el trono demasiado pronto, David no habría tenido la madurez ni la experiencia necesarias para ser el rey que Israel necesitaba. Por eso a veces los tiempos de espera, los períodos de sufrimiento y los momentos de aparente fracaso son, en realidad, tiempos de formación. Es fácil pensar que cuando estamos en tiempos de dificultad, hemos sido olvidados por Dios. Pero la Biblia nos dice que los tiempos de pruebas no son un signo de abandono, sino de preparación. En nuestras luchas, Dios está construyendo algo en nosotros que solo Él puede ver. Está moldeando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para lo que está por venir. Si todo fuera fácil, no tendríamos la oportunidad de desarrollar la paciencia, la humildad, la sabiduría y el coraje que necesitamos para cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. En cada uno de esos momentos, como David, debemos recordar que el tiempo de Dios es perfecto. Tal vez estés enfrentando una situación que parece imposible de resolver. Tal vez estás esperando un cambio, una bendición, una respuesta a tus oraciones. Pero como David, no debes tomar el asunto en tus propias manos. La paciencia y la confianza en Dios son claves. Él tiene el control, y cuando Él decida que es el momento, todo cambiará. David aprendió a confiar en el momento de Dios, incluso cuando las circunstancias parecían ir en su contra, y cuando finalmente ascendió al trono, se convirtió en uno de los reyes más grandes de Israel.
Su vida es un testimonio de que, aunque el camino hacia el cumplimiento de las promesas de Dios puede ser largo y difícil, la fidelidad y la obediencia son las llaves para ver ese propósito cumplido. Así que si hoy te encuentras en un tiempo de espera, recuerda que ese tiempo no es en vano. Dios está trabajando en ti, está preparándote, fortaleciendo tu fe, formándote para la grandeza que tiene reservada para ti. No te desesperes. Confía en que su plan es mucho mayor de lo que puedes imaginar. Sigue adelante con fe, sabiendo que en el tiempo perfecto de Dios todo se cumplirá. Cuando hablamos de la historia de Moisés, debemos recordar que su vida estuvo llena de milagros, pero también de momentos de dudas y frustraciones. Moisés fue un hombre elegido por Dios para liderar a su pueblo hacia la libertad, pero su llamado no vino sin dificultades. Desde el principio de su vida, fue parte de un plan divino que lo llevó a vivir en el palacio de Egipto, siendo criado como hijo adoptivo de la hija del faraón. Moisés creció con acceso a una educación privilegiada, pero el destino que Dios tenía para él estaba mucho más allá de lo que sus ojos podían ver. En su juventud, Moisés cometió un error. Viendo la injusticia contra su pueblo, los hebreos, mató a un egipcio en un acto de defensa. A pesar de que había actuado con la intención de proteger a su gente, su acción lo llevó a huir de Egipto, temeroso por su vida. Moisés pasó 40 años en el desierto, lejos de la grandeza del palacio de Egipto, como un simple pastor. Durante este tiempo, Moisés probablemente se sintió perdido, como si su vida estuviera estancada y que nunca llegaría el momento de cumplir con el propósito de Dios para él. Sin embargo, esos 40 años en el desierto no fueron un tiempo de castigo, sino de preparación. Moisés, en ese tiempo de soledad, aprendió a depender completamente de Dios. Aprendió la humildad, la paciencia y la necesidad de confiar en la guía divina. Sin esos años de formación, Moisés no habría tenido la sabiduría para enfrentar los desafíos que surgirían al liderar a los israelitas. Aunque pasaron décadas, Dios nunca lo abandonó, y en el momento perfecto apareció ante Moisés en la zarza ardiente para llamarlo a su propósito. En ese momento, Moisés fue llamado a regresar a Egipto para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Este llamado vino con una gran responsabilidad, pero también con la duda. Moisés comenzó a cuestionar su capacidad, temiendo que no sería suficiente para cumplir con la tarea que Dios le estaba encomendando. Se sintió indigno, inseguro y temeroso de la gran misión que tenía por delante. Dios, sin embargo, no le dio un llamado sin equiparlo para cumplirlo. Le mostró su poder, le dio señales y lo aseguró de que él mismo sería su guía. Aunque Moisés temía no ser capaz de liderar, Dios le dio las herramientas necesarias para triunfar. Porque cuando Dios llama a alguien, Él también capacita. Este es un principio importante para cada uno de nosotros. Cuando sentimos que no estamos preparados para el llamado que Dios nos hace, debemos recordar que Él nunca nos pedirá hacer algo sin proporcionarnos la capacidad para hacerlo. Moisés pensaba que su pasado y sus errores lo descalificaban, pero Dios no ve nuestro pasado de la misma manera en que lo hacemos nosotros. Si Dios te ha llamado a algo, no importa lo que hayas hecho antes, Él tiene un propósito redentor para ti y te capacitará para cumplirlo. A veces, la incertidumbre nos consume cuando Dios nos llama a algo grande. Es fácil dudar de nuestras habilidades y sentir que no estamos a la altura. Sin embargo, la historia de Moisés nos enseña que las dudas son naturales, pero no deben detenernos. Dios usa nuestras debilidades y nuestros miedos para mostrarnos su poder.
Cada vez que Moisés dudaba de sí mismo, Dios lo reafirmaba. Le mostró que no era por su fuerza, sino por su poder que lograría liberar a su pueblo. Lo que Moisés no sabía en ese momento es que Dios lo estaba llevando por un camino lleno de milagros. A pesar de la resistencia del faraón, Moisés vio cómo el poder de Dios se manifestó a través de plagas y finalmente con la liberación del pueblo de Israel. Lo que parecía una misión imposible se cumplió cuando Moisés confió en el plan de Dios y no en su propia capacidad. Esta historia no solo nos enseña sobre el poder de la obediencia a Dios, sino también sobre su paciencia y la forma en que trabaja en nuestras vidas, a menudo cuando menos lo esperamos. Es fácil pensar que cuando Dios nos llama a algo, las cosas deberían ser sencillas. Queremos ver los resultados inmediatos, pero la realidad es que el proceso de cumplir con su llamado a menudo involucra dificultades y desafíos. Sin embargo, cada paso en ese proceso es una oportunidad para que Dios demuestre su fidelidad. La fe no se construye en tiempos de facilidad, sino en tiempos de prueba. Moisés no se convirtió en líder del pueblo de Israel sin pasar por pruebas. Cada obstáculo que enfrentó fue una oportunidad para que su fe creciera. Hoy, si te sientes incapaz de cumplir con el propósito que Dios te ha dado, recuerda que Él nunca te enviará sin prepararte. Si estás en un momento de duda, de espera o de dificultad, confía en que Dios está trabajando en ti y a través de ti. Él tiene un plan perfecto para ti, incluso cuando no puedes verlo. Al igual que Moisés, puedes sentir que no eres el indicado, que no tienes lo suficiente, pero cuando Dios está en el control, nada es imposible. Dios capacitará todo lo que Él llama. Así que, si hoy sientes que tienes un llamado que no puedes cumplir, confía en que Él te dará todo lo que necesitas para cumplirlo. Él nunca abandona a aquellos que confían en su voluntad. Y como Moisés, tú también serás testigo de su poder en tu vida. La historia de Josué nos enseña valiosas lecciones sobre la valentía, la obediencia y la confianza inquebrantable en las promesas de Dios. Josué fue un hombre que, al igual que Moisés, tuvo que afrontar enormes desafíos y pruebas. Después de la muerte de Moisés, Josué asumió el liderazgo del pueblo de Israel, un pueblo que aún no había conquistado la tierra prometida y que se encontraba rodeado de enemigos poderosos. Era un reto monumental, pero Josué sabía que su llamado provenía directamente de Dios, y eso le daba la fuerza necesaria para enfrentarlo. Dios le dio a Josué instrucciones claras, pero también lo desafió a ser fuerte y valiente. En el libro de Josué, Dios le dice repetidamente: esfuérzate y sé valiente. Josué 1:6. Estas palabras no solo eran un recordatorio de lo que Josué debía hacer, sino también una afirmación de que la fuerza que necesitaba no dependía de su habilidad personal, sino de la presencia de Dios. Josué debía confiar en que con Dios a su lado no había nada que temer. Este mensaje sigue siendo relevante para nosotros hoy. ¿Cuántas veces en la vida nos enfrentamos a situaciones donde parece que el miedo y la incertidumbre nos rodean? Tal vez nos encontramos ante decisiones difíciles, enfrentando desafíos familiares, financieros o espirituales. En esos momentos, la palabra de Dios nos recuerda que no debemos temer, sino ser valientes, porque Él está con nosotros. Nuestra confianza no debe estar en nuestra fuerza, sino en su poder y en su fidelidad. Josué no fue un líder perfecto, pero fue obediente. En momentos de duda, en momentos de dificultad, él se mantenía firme en las promesas de Dios. Cuando el pueblo de Israel se acercaba a la ciudad de Jericó, Dios le dio instrucciones muy inusuales para tomar la ciudad. Rodear la ciudad una vez al día durante 6 días, y al séptimo día rodearla 7 veces y hacer sonar las trompetas.
Era una estrategia aparentemente irracional, pero Josué obedeció. Y cuando el pueblo obedeció y siguió las instrucciones dadas por Dios, los muros de Jericó cayeron. Este evento es un recordatorio de que la obediencia a Dios puede llevarnos a lugares que nunca imaginamos. Las estrategias y los planes de Dios a menudo no tienen sentido desde una perspectiva humana, pero su sabiduría es infinita. A veces, Él nos guía por caminos que parecen inusuales, pero siempre están diseñados para cumplir su propósito. La obediencia no siempre es fácil, pero es el camino que conduce a las bendiciones de Dios. El acto de seguir las instrucciones de Dios, incluso cuando no entendemos completamente, es un acto de fe. Josué no sabía si los muros de Jericó realmente caerían al sonar las trompetas, pero confió en lo que Dios le había dicho. A lo largo de la Biblia, vemos que la fe se define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La fe en Dios no siempre es ver para creer, sino creer sin ver. Es confiar en que Él cumplirá lo que ha prometido, incluso cuando no podemos ver el camino completo. Además, la historia de Josué también nos enseña sobre la importancia de perseverar en la fe, incluso cuando las circunstancias son desalentadoras. Los israelitas caminaron alrededor de Jericó durante 6 días sin ver ningún cambio tangible. Imagina lo que pudo haber estado pasando por las mentes del pueblo. ¿Está funcionando esto? ¿Realmente caerán los muros? Pero ellos no se detuvieron. Ellos obedecieron día tras día, y al 7º día la promesa de Dios se cumplió. Esto es algo que todos necesitamos recordar en nuestras vidas. Hay momentos en los que nos encontramos orando por algo, esperando una respuesta de Dios, y parece que nada cambia. Puede ser que estemos esperando una puerta que se abra o un milagro en nuestras vidas. En esos momentos es fácil desanimarse, pero Dios nos llama a perseverar. La obediencia a sus instrucciones y la confianza en sus promesas nos llevarán a su debido tiempo a la victoria. Así que hoy quiero que pienses en tu propia vida. ¿Hay algo que Dios te ha llamado a hacer que te parece imposible o desafiante? Tal vez es un sueño o una meta que has tenido en tu corazón por años, pero parece fuera de alcance. O quizás estás atravesando una dificultad que te hace cuestionar si las promesas de Dios realmente se cumplirán en tu vida. Si es así, quiero que recuerdes la historia de Josué. Aunque parecía que la victoria nunca llegaría, él siguió adelante con valentía y obediencia, y Dios le dio la victoria. La lección aquí es clara. No importa cuán grandes sean los muros que enfrentas, no importa cuán imposible parezca el desafío, si confías en Dios y eres obediente a su llamado, Él te llevará a la victoria. A veces, el camino hacia la bendición y la victoria requiere paciencia, obediencia y perseverancia. Y aunque no siempre entendamos el proceso, podemos estar seguros de que Dios está en control y que su plan para nuestras vidas es perfecto. Así que, al igual que Josué, te animo a ser fuerte y valiente. No importa lo que enfrentes hoy, recuerda que la presencia de Dios está contigo y con Él puedes conquistar cualquier Jericó en tu vida. Continuemos con la poderosa lección que se encuentra en la vida del apóstol Pablo, un hombre que pasó por innumerables dificultades, pero que jamás perdió su confianza en la gracia de Dios. Su vida es un testimonio vivo de lo que significa perseverar en la fe, sin importar las adversidades. En 2 Corintios 12 encontramos un relato que revela una de las más profundas enseñanzas espirituales que podemos aplicar en nuestras vidas: la suficiencia de la gracia de Dios. Pablo, en un momento de su vida, experimentó lo que él describe como un aguijón en la carne, algo que lo atormentaba profundamente. No sabemos exactamente qué era este aguijón, pero era algo que lo hacía sufrir de manera constante.
Ante este dolor, Pablo oró fervientemente a Dios, pidiendo que le fuera quitado. 3 veces, él clamó a Dios para que le liberara de esta carga. Sin embargo, la respuesta de Dios fue una que cambió la perspectiva de Pablo de manera radical. Dios le respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Esta revelación fue un momento crucial en la vida de Pablo. A partir de ese momento, entendió que la debilidad no era un obstáculo para la obra de Dios, sino una oportunidad para experimentar su poder de una manera más profunda. Pablo aprendió a aceptar sus debilidades y limitaciones porque en ellas la gracia de Dios era aún más evidente. Él llegó a entender que cuando más débil se sentía, más podía depender de la fortaleza que venía de Dios. Esta enseñanza es fundamental para todos nosotros, especialmente en tiempos de prueba. ¿Cuántas veces hemos orado pidiendo que Dios nos libere de nuestras dificultades, nuestras luchas, nuestros problemas? Pedimos que Él elimine el sufrimiento, la enfermedad, la angustia, el dolor. Y aunque es completamente válido clamar a Dios por alivio, es esencial recordar lo que Pablo aprendió. A veces, en nuestras debilidades, experimentamos el poder de Dios de maneras que no podríamos hacerlo de otro modo. Dios no siempre responde nuestras oraciones de la manera en que esperamos. A veces, Él no quita el aguijón, no quita la carga que llevamos, pero lo que Él nos promete es que su gracia es suficiente para sostenernos. En medio de nuestra debilidad, su poder se hace más evidente. Cuando somos débiles, entonces su fuerza se manifiesta con mayor claridad. Y es en esos momentos cuando somos más conscientes de que no es nuestra propia fuerza lo que nos sostiene, sino la gracia infinita de Dios. Este principio es esencial para nuestra vida cristiana. Muchos de nosotros estamos luchando con algo en este mismo momento. Tal vez es una enfermedad, una pérdida, una crisis financiera o emocional, una relación rota. Quizás estás preguntándote por qué Dios no está quitando tu carga o aliviando tu sufrimiento. En esos momentos es fácil sentirse desanimado o pensar que Dios nos ha abandonado. Pero en lugar de ver nuestras luchas como señales de la ausencia de Dios, deberíamos verlas como oportunidades para experimentar su gracia en su forma más profunda. Él no nos deja solos en nuestras debilidades. Más bien, es en esos momentos cuando su poder se perfecciona y se revela de la manera más gloriosa. Esto no significa que debamos buscar el sufrimiento o buscar quedarnos en un estado de debilidad. Dios no nos quiere ver sufrir innecesariamente, pero sí significa que debemos aprender a depender de Él en nuestras debilidades. En lugar de huir de la dificultad, debemos permitir que esa dificultad nos acerque más a Él, reconociendo que Él es nuestra fuerza. Como dijo Pablo en 2 Corintios 12:10, por lo cual me gozo en las debilidades, en los oprobios, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo no estaba diciendo que disfrutaba de su sufrimiento, sino que entendió que en medio de la adversidad podía encontrar gozo, porque sabía que en esos momentos era más consciente de la presencia de Cristo en su vida. Y de la misma manera, nosotros podemos encontrar consuelo y fortaleza en nuestra debilidad cuando reconocemos que Dios está con nosotros, que su gracia es suficiente y que su poder se perfecciona en nuestras limitaciones. De hecho, las luchas de la vida cristiana pueden ser vistas como oportunidades para experimentar una relación más profunda con Dios. Cuando todo parece perdido, cuando nuestras fuerzas se agotan y no sabemos cómo seguir adelante,
es cuando podemos experimentar el consuelo de su Espíritu de una manera que nunca lo haríamos en tiempos de comodidad. Es en la prueba donde nuestra fe se prueba, y es en la prueba donde Dios puede forjar en nosotros una fe más firme y una dependencia más profunda de Él. Así que, si estás pasando por un momento difícil en tu vida, quiero que recuerdes lo que Pablo aprendió. La gracia de Dios es suficiente para ti. Él no te ha abandonado, sino que te está invitando a confiar más plenamente en Él, a depender de su poder y a ver en tu debilidad una oportunidad para experimentar su gracia de una manera más profunda. Recuerda que tus luchas no son el fin de tu historia, son solo el comienzo de una mayor revelación de lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Y al final podrás mirar hacia atrás y ver cómo Dios usó tus debilidades para mostrarte su poder. Ahora que hemos reflexionado sobre cómo la gracia de Dios se perfecciona en nuestras debilidades, es importante entender que no solo debemos aceptar nuestras limitaciones, sino que debemos tener una perspectiva adecuada sobre cómo Dios usa esas dificultades para transformarnos. La vida de José, el hijo de Jacob, nos ofrece un excelente ejemplo de cómo, a través del sufrimiento y la injusticia, Dios puede llevarnos a un propósito divino mucho mayor del que podríamos imaginar. La historia de José está registrada en el libro de Génesis y a través de su experiencia podemos aprender sobre la providencia divina y la manera en que Dios transforma los momentos más oscuros en oportunidades de gloria. José fue un joven que, al igual que muchos de nosotros, tuvo que enfrentar situaciones que le parecían injustas. Desde su juventud, su vida fue marcada por la envidia de sus hermanos, quienes, cegados por los celos, lo vendieron como esclavo a Egipto. Aquí comenzó su sufrimiento, pero también comenzó su viaje hacia un propósito mayor que jamás habría imaginado. Sin embargo, el sufrimiento de José no terminó ahí. Fue llevado a la casa de un alto oficial egipcio, donde fue falsamente acusado de un crimen que no cometió y encarcelado injustamente. A lo largo de estos años de sufrimiento, José pudo haber preguntado, ¿por qué a mí? ¿O dónde está Dios en todo esto? Pero en lugar de rendirse, José decidió confiar en la soberanía de Dios y en que, de alguna manera, Él estaba obrando para su bien, aunque no pudiera verlo en ese momento. De hecho, en varias ocasiones, a lo largo de su tiempo en Egipto, José demuestra su fe al confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias eran las más difíciles. En la cárcel, cuando las circunstancias parecían desesperadas, José siguió siendo fiel y justo, y fue aquí donde Dios comenzó a manifestar su plan de manera poderosa. La enseñanza que podemos sacar de la vida de José es profunda y poderosa. Aunque nuestras circunstancias puedan parecer injustas, dolorosas e inexplicables, Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Como dijo José más adelante en Génesis 50:20, después de reunirse con sus hermanos que temían su venganza, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, que es salvar la vida de mucha gente. José no entendía el propósito de sus sufrimientos en el momento, pero al final se dio cuenta de que Dios había usado incluso sus más grandes pruebas para prepararlo para salvar a muchas personas durante una gran hambruna. Esto es una lección crucial para nuestra vida cristiana. A menudo no entendemos por qué estamos pasando por ciertas dificultades o por qué experimentamos el sufrimiento, la pérdida o el rechazo. Pero debemos confiar en que Dios tiene un propósito en todo lo que permitimos en nuestras vidas. Incluso cuando no vemos el panorama completo, podemos estar seguros de que Él está trabajando en nuestras vidas de maneras que no podemos comprender en el momento. De la misma manera,
José no solo fue un instrumento de Dios para salvar a su familia, sino que también fue exaltado a una posición de gran poder en Egipto, donde pudo salvar a miles de personas de la hambruna. Este proceso de humillación y sufrimiento fue necesario para que José pudiera ser moldeado y preparado para el propósito mayor que Dios tenía para él. Lo que parecía un maltrato y una injusticia terminó siendo el medio por el cual Dios lo preparó para algo mucho más grande. La experiencia de José nos muestra que a veces los momentos más oscuros de nuestra vida son los que Dios usa para preparar nuestro corazón y nuestra vida para algo más grande, más allá de lo que podemos imaginar. En nuestra vida cristiana, a menudo luchamos por entender por qué las cosas no salen como esperamos, por qué no vemos el propósito detrás de nuestros problemas. Pero al igual que José, debemos confiar en que Dios está usando cada circunstancia para guiarnos hacia su voluntad perfecta. La verdad es que, aunque no siempre lo entendemos, cada etapa de nuestra vida tiene un propósito eterno que Dios está cumpliendo. Como cristianos, debemos aprender a confiar en su soberanía y a ver nuestras dificultades a través de la perspectiva divina. Esto no significa que debemos amar el sufrimiento o buscar la aflicción. Al contrario, debemos orar por alivio y paz en nuestros corazones. Sin embargo, debemos aprender a confiar en que, incluso en medio del sufrimiento, Dios está trabajando para nuestro bien. Él es un Dios que, como hizo con José, puede tomar lo que parece ser lo más oscuro y transformarlo en algo que traerá gloria a su nombre. Así como Dios usó la vida de José para salvar a muchas personas, Él también está usando nuestras luchas y nuestros desafíos para prepararnos para algo mayor. Cada desafío que enfrentamos no es un obstáculo para Dios, sino una oportunidad para que Él nos moldee, nos prepare y nos lleve a un lugar de mayor influencia y servicio en su reino. Por lo tanto, no importa lo que estés enfrentando hoy, debes recordar que Dios tiene el control y que Él está trabajando todo para tu bien, tal como lo hizo con José. A medida que avanzamos en este estudio, reflexiona sobre tu propia vida y las dificultades que estás atravesando. ¿Cómo puedes ver estas pruebas como oportunidades para crecer en tu fe y en tu dependencia de Dios? ¿Estás dispuesto a confiar en que, incluso en tu sufrimiento, Dios tiene un propósito perfecto para ti? Como José, debemos aprender a confiar en la soberanía de Dios, sabiendo que Él es fiel y que al final Él usará todas nuestras dificultades para su gloria y nuestro bien. Mientras seguimos profundizando en este estudio, es fundamental que comprendamos una verdad poderosa que Dios quiere revelarnos hoy. La obediencia a su voluntad puede traer consigo un cambio radical en nuestras vidas, transformando no solo nuestra situación, sino también a las personas que nos rodean. Esta enseñanza se puede ilustrar a través de la historia del profeta Jonás, quien fue llamado por Dios para llevar un mensaje de arrepentimiento a la ciudad de Nínive. A pesar de su resistencia inicial, la obediencia de Jonás trajo una gran salvación a una ciudad entera, mostrando el poder que tiene la obediencia en el cumplimiento del propósito divino. Jonás, como muchos de nosotros, intentó huir de lo que Dios le había ordenado. En lugar de ir a Nínive, la ciudad que Dios había señalado como objeto de juicio por su maldad, Jonás decidió escapar a Tarsis en dirección completamente opuesta. De hecho, la Biblia nos dice que Jonás bajó a un barco para huir de la presencia de Dios, pensando que podía escapar de su llamado. Sin embargo, en ese barco, Dios envió una gran tormenta que amenazó con hundir el barco y poner en peligro a todos los que estaban a bordo. La tormenta fue tan fuerte que los marineros, preocupados por sus vidas, comenzaron a orar a sus dioses y a echar las cargas del barco al mar.
Fue entonces cuando Jonás, sabiendo que la tormenta había sido enviada por Dios debido a su desobediencia, les dijo a los marineros que lo arrojaran al mar para calmar la tormenta. A pesar de ser una decisión difícil, Jonás decidió enfrentar las consecuencias de su desobediencia. Al ser arrojado al mar, Dios envió un gran pez que lo tragó. Y Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre del pez, reflexionando sobre su desobediencia y pidiendo perdón a Dios. Durante este tiempo, Jonás experimentó un cambio en su corazón. En su oración desde el vientre del pez, Jonás reconoció la soberanía de Dios y su propia incapacidad para escapar del llamado divino. Fue aquí, en su momento más bajo, que Jonás entendió la importancia de someterse a la voluntad de Dios y aceptó que debía ir a Nínive a predicar el mensaje de arrepentimiento. Después de 3 días en el pez, Dios ordenó al pez que lo vomitara en la orilla, y Jonás se dirigió finalmente a Nínive. Cuando Jonás llegó a la ciudad de Nínive, proclamó el mensaje que Dios le había dado. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Sorprendentemente, los habitantes de Nínive, desde el rey hasta el pueblo común, escucharon el mensaje de Jonás, se arrepintieron de sus malvados caminos y se volvieron a Dios en un acto de humildad y contrición. Esta respuesta fue tan poderosa que Dios, viendo su arrepentimiento sincero, perdonó a la ciudad y evitó el juicio que había anunciado. La historia de Jonás nos enseña varias lecciones importantes sobre la obediencia. En primer lugar, vemos que cuando desobedecemos a Dios, no podemos escapar de su llamado. Podemos intentar huir, pero Dios siempre tiene una forma de traer nuestros corazones de vuelta a Él. Así como Jonás fue atrapado por la tormenta, nuestras desobediencias pueden traer dificultades a nuestras vidas y afectar a otros, pero también pueden ser la oportunidad de experimentar la misericordia y la gracia de Dios de manera profunda. En segundo lugar, la obediencia de Jonás, aunque tardía, resultó en una gran bendición. La ciudad de Nínive fue salvada de la destrucción y millones de vidas fueron cambiadas gracias al arrepentimiento y al perdón de Dios. En nuestro propio caminar cristiano, podemos experimentar el poder transformador de la obediencia, no solo en nuestras vidas, sino también en las vidas de aquellos que nos rodean. Cuando somos obedientes a la voluntad de Dios, podemos ser instrumentos en sus manos para traer cambio y restauración a aquellos que más lo necesitan. Además, debemos entender que la obediencia a Dios no siempre será fácil. Al igual que Jonás, podemos tener temores, dudas o incluso desear huir de lo que Dios nos pide. Sin embargo, la obediencia a Dios siempre traerá resultados eternos. Dios nunca nos llama a hacer algo que no esté alineado con su propósito eterno y, aunque no siempre entendamos el camino, debemos confiar en que Él está trabajando en nosotros y a través de nosotros para su gloria. Dios no solo ve nuestra obediencia, sino también el corazón con el que obedecemos. Jonás, en su desobediencia inicial, intentó escapar de la misión que Dios le había dado, pero cuando finalmente obedeció, lo hizo con un corazón transformado. La verdadera obediencia comienza en el corazón, y cuando decidimos someter nuestros deseos y planes a la voluntad de Dios, estamos abriendo el camino para que Él haga cosas increíbles en nuestras vidas y a través de nosotros. Finalmente, la historia de Jonás también nos enseña que, aunque podemos huir de nuestra misión, nunca huimos del amor y la misericordia de Dios. Él es un Dios de segundas oportunidades, y cuando decidimos volver a Él, su gracia está lista para recibirnos y usarnos de nuevo para su gloria. Jonás fue llamado de nuevo para llevar el mensaje de arrepentimiento a Nínive, y a través de su obediencia muchos fueron salvos. La pregunta que debemos hacernos hoy es:
¿Estamos obedeciendo el llamado de Dios en nuestras vidas? Aunque el camino de la obediencia puede ser difícil y desafiante, debemos recordar que, al final, la obediencia siempre traerá bendición y fruto para el reino de Dios. Querido hermano y hermana, antes de continuar con nuestro estudio, necesito confesar un secreto que ha estado guardado en mi corazón por mucho tiempo. Creo firmemente que este puede ser la señal de Dios que tanto has estado esperando para finalmente transformar tu vida. Esto porque este secreto fue algo que trajo tanta prosperidad y abundancia a mis manos que en menos de un mes tripliqué mi salario. Y mira que en los 10 años anteriores, el aumento más grande que recibí fue de $100 y estaba trabajando en 2 empleos al mismo tiempo. No solo eso, sino que mi hermana, que ya estaba en etapas avanzadas de un cáncer de páncreas, recibió noticias positivas sobre su mejoría con el tratamiento. Y como yo creo firmemente que todo llega en el tiempo de Dios, guardé este secreto para mí hasta estar seguro de que funcionaba para cualquier persona, sin importar la edad, situación de vida o limitaciones. Pero ahora que mi familia, que siempre ha sido muy pobre, en los próximos días estará saliendo de viaje hacia el Caribe, sentí que este era tu momento para escuchar ese llamado de Dios. Por eso quiero pedirte que, si puedes, te quedes frente a la pantalla para ver este video que encontré hace un mes, justo antes de que mi vida cambiara por completo. Este cántico es capaz de conectarte con tu ángel guardián, y cosas asombrosas comienzan a suceder después de eso. Quien descubrió este cántico fue el Padre Pío, un santo que vivió en un pequeño pueblo en Italia y que poseía habilidades increíbles, como la de levitar, estar en 2 lugares al mismo tiempo y atraer prosperidad para un pueblo entero, incluso en las épocas más extremas de sequía e invierno. El Padre Pío atribuía todos sus dones a su ángel guardián. Decía que la única cosa que necesitamos hacer es crear una conexión con nuestro ángel guardián, y miles de bendiciones y milagros comienzan a concretarse. Y no lo vas a creer, recientemente se descubrió un manuscrito en la antigua habitación del Padre Pío que describe un cántico sagrado para llamar a tu ángel guardián y atraer bendiciones inmediatas. Esto ocurre porque cuando tu mente se conecta con la de tu ángel protector, tus intenciones y necesidades son dirigidas hacia él. Pero para hacer que este cántico funcione, necesitas saber quién es el ángel de la guarda que fue designado para cuidarte en el momento de tu nacimiento. Por eso, he preparado una prueba que debes hacer para descubrir quién es tu ángel de la guarda, y así poder finalmente acceder a este cántico sagrado. Tu ángel te está esperando. Hermano, si pudiera darte solo un consejo para toda tu vida, sería que hagas clic en el link que dejé en la descripción de este video y descubras qué ángel guardián desbloqueará la vida que siempre has soñado cuando pones tu cabeza en la almohada. Ahora que he puesto la decisión de transformación en tus manos, podemos continuar con nuestro estudio. Felicitaciones por haber llegado hasta aquí. Sabemos que muy pocos logran terminar un video como este, y por eso quiero hacerte sentir muy especial. Has demostrado tu compromiso con tu fe y con el deseo de aprender más sobre la voluntad de Dios. Esta es una señal de que estás dispuesto a recibir las bendiciones que Él tiene preparadas para ti, y quiero agradecerte por haberte quedado hasta el final. Te invito a comentar una frase específica para saber que eres uno de los elegidos que realmente se ha comprometido con este estudio. Comenta lo siguiente: estoy listo para obedecer el llamado de Dios en mi vida. Esta es una frase que, al compartirla, nos permitirá saber que no solo has visto el video, sino que has entendido el mensaje que Dios quiere transmitirte hoy. Al hacerlo, demuestras tu disposición a seguir el camino que Él tiene preparado para ti. Ahora quiero hablarte sobre algo muy importante: compartir este video. Muchas personas no tienen la oportunidad de asistir a una iglesia cercana, pero a través de videos como este pueden recibir un mensaje de esperanza y salvación. Si has sido tocado por lo que Dios ha revelado en este video, te animo a compartirlo con tus amigos, familiares y seres queridos.
Esta es una manera poderosa de difundir la palabra de Dios y llevarla a aquellos que más lo necesitan. Es increíble ver cómo este canal puede ser un punto de conexión para tantas personas que buscan respuestas, consuelo y fe en medio de sus luchas. Y todo eso es posible gracias a tu participación activa. Cuando te suscribes y das me gusta, no solo ayudas a que más personas escuchen este mensaje, sino que también estás formando parte de algo mucho más grande, una comunidad de creyentes que se apoya mutuamente en su caminar con Cristo. Ahora quiero hacer una reflexión final sobre la importancia de suscribirse a este canal. Imagina que la palabra de Dios es como una luz que ilumina nuestro camino. Al suscribirte, estás encendiendo esa luz en tu vida, pero también estás ayudando a que otras personas encuentren esa luz en medio de la oscuridad. Si aún no estás suscrito, quiero que pienses en lo que estás perdiendo. Y si ya lo estás, quiero que te sientas orgulloso de ser parte de esta familia espiritual que está creciendo día a día. En este momento, quiero pedirte que no pauses este video. Al final de este estudio, te invito a quedarte unos minutos en silencio, disfrutando de la paz que solo Dios puede brindar. La música que sigue está especialmente seleccionada para conectar tu espíritu con Él. Quiero que dejes que la melodía penetre en tu corazón, que se convierta en una oración silenciosa entre tú y Dios, y que aproveches este momento para agradecerle por la paz, la sabiduría y las bendiciones que Él te está dando. Recuerda, no pauses este video hasta que se termine. Al quedarte hasta el final, no solo estás honrando este tiempo de estudio, sino que también estás abriendo tu corazón a lo que Dios tiene para ti. No te apresures. Permite que el Espíritu Santo se mueva en tu vida durante estos últimos momentos. Te agradezco profundamente por haberte quedado con nosotros hasta el final, por compartir este tiempo de reflexión y aprendizaje. Te animo a seguir viendo los videos de este canal para mantener tu fe y tu llama encendidas. Estamos aquí para caminar contigo, siempre recordando que no estás solo. Ahora, quédate unos minutos en silencio. Deja que la música te envuelva y dedica estas últimas notas a adorar y agradecer a Dios por todo lo que te ha mostrado hoy. Hazlo con un corazón lleno de gratitud y de fe, sabiendo que Él está contigo, guiándote hacia su propósito. Dios te bendiga y recuerda que el viaje con Él recién comienza. Que la paz de Cristo esté contigo siempre.